Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante. Y así pueda decir junto con nosotras, ya nunca más estaré sola. Muy buenos días. Gracias porque hoy es un gran día, un maravilloso día para amar al Señor, para compartir, para disfrutar. Buenos días, compañeras, qué gusto que estén aquí. Judith, Sonia, Cecilia. Desde la mañana le estoy diciendo Cristina. ¿Qué será? Sonia, Cecilia Cristina se llama. Es un gusto para nosotros que usted esté hoy conectándose ahí a esta gran plataforma que son las redes sociales. Sea usted muy bienvenido, muy bienvenida. Espejos de tu vida le da el caluroso saludo, el gran abrazo a la distancia de parte del Señor Jesucristo, ese calorcito del Espíritu Santo que llegue hasta donde usted está. Quizás esté caminando en la feria, qué rico, comprando todo fresquito, quizás en la cama, desayunando. Sea usted en este día esa persona, o dése el chance de ser esa persona que escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios hay que aprender a escucharla, hay que hacer silencio. En ese torbellino de circunstancias que pasamos cada día, callamos la voz del Espíritu Santo. Así que hoy deténgase un ratito y si puede dejar de hacer lo que tiene que hacer, o si no, preste atención a lo que hoy Tierra Fértil, Espejo de tu Vida, quiere decirle a través de lo que es la visión, la palabra, el testimonio. Esta es una estrategia que ciertamente nació en el corazón de Dios y que hoy quiere llegar hasta su vida, en medio de toda su circunstancia, que a veces creemos que nos estamos ahogando, que nos vamos a morir, pero no, porque somos pasados por el fuego como el oro para salir relucientes como esos diamantes, esas perlas preciosas que somos en las manos de Dios, que es nuestro Padre. Así que hoy disponga ese cafecito, si puede estar tomándolo, disfrute el desayuno, si puede ser en familia, muchísimo mejor. Y reciba de parte de Dios el amor, la misericordia, el perdón, la ternura, todo lo que es Dios, porque Dios es amor. Y si usted no conoce el amor, que es Dios, le invitamos. Le invitamos a que se dé la oportunidad de ser parte de un ejército, o ser parte más bien de los hijos de Dios. Así que vamos a compartir con este hermoso grupo Mujer Virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice Proverbios 31. ¿Eres una mujer que levanta o una mujer que destruye? Un hombre que levanta, un hombre que destruye. Tenemos las dos opciones. Dios puso en nuestras manos ambos caminos. Nosotros decidimos porque Él nos dio la libertad para hacerlo. Así que dispongámonos a escuchar este hermoso y a ver, invite desde ya a sus amigas, a sus amigos, dele like al Facebook y ahí compartamos. Seamos ese gran programa de mujeres que llega a otras mujeres. Estas mujeres virtuosas, que somos todas las mujeres de Tierra Fértil, se reúnen en Alajuela todos los miércoles a las 7 de la noche en Qué Rico. Así que desde ya usted está invitada, dama,
Y usted, caballero, si está viendo y oyendo el programa, invite a su mamá, a su esposa, a sus hijas, compañeras de trabajo, amigas, toda la mujer que usted sienta en su corazón que necesita apoyo. Invite a Tierra Fértil, Mujer Virtuosa, los miércoles a las 7 de la noche en Qué Rico, en Alajuela Centro. Para mí es un privilegio llegar hasta usted. Mi nombre es Cinia Fallas Godínez, tengo 18 años de ser parte de esta hermosísima estrategia y un día Dios en su misericordia me llamó a servirle a través de la radio. Tenemos en pantalla bastantes números telefónicos. Desde este momento ya Lidia está en cabina para que usted haga su llamada, su petición de oración, y también está la Junta Nacional. Entonces, démonos la oportunidad de pasar a ser parte de las mujeres más felices de la tierra, no porque no hayan circunstancias, es porque aprendimos a que Dios toma control. Y para que usted y yo sepamos qué es la estrategia, si usted está por primera vez viendo el programa, Tierra Fértil tiene una visión y hoy Judith nos la viene a contar. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Cinia. Hoy el Señor ha querido que yo venga a compartir en este programa Espejos de tu Vida esa visión, esa inquietud para cualquier persona que esté por primera vez viendo el programa o escuchando el programa y tenga la inquietud, ¿qué somos? Yo voy a ir contestando como un cuestionario y ahí voy aclarando qué somos. Nosotros, ¿qué somos y qué hacemos? Somos un grupo de mujeres que nos reunimos semanalmente para un compartir y en ese compartir hay partes dentro del evento que son importantísimas. Estas partes nos llevan a un contacto con Dios, con ese Padre Celestial, con ese Señor de señores, y nos ayuda a ir como en una escuelita de formación. Voy a seguir comentándoles qué somos y van a ir entendiendo. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? Nos llamamos Tierra Fértil porque en su principio el inicio se dio de una forma muy, muy cómica. Nosotras las mujeres somos, a veces compartimos, a veces somos medias, tal vez de poner atención a las cosas, muy observadoras. Y resulta que en el año 1989 empezaron los hombres a reunirse, los hombres de Fraternidad Internacional, hombres de negocios, el Evangelio Completo. Y las esposas de estos hombres empezaron a ver cambios. Yo puedo decir que en mi vida personal yo pude ver y sentir los cambios en mi esposo cuando llegó a este evangelio. Resulta que ellas empezaron a sentir esa inquietud que venía del Señor en reunirse también ellas y compartir lo que estaban viviendo en sus hogares. Y en ese inicio, muchas llegaron habiendo sido declaradas estériles en sus vientres. Y el Señor, a través de las oraciones de ellas mismas, empezó a fertilizar esos vientres. Yo puedo contarles que soy un testimonio de eso. Mi hija duró 5 años con ese dictamen, hasta que por medio del grupo de Mujer Virtuosa, por medio de oración desde nuestras compañeras, se dio el milagro, y ese milagro el otro mes cumple 3 añitos. Daniel cumple el otro mes 3 añitos. También nos llamamos Tierra Fértil porque nuestro corazón llegó muy duro, muy áspero. Era una tierra donde la palabra del Señor no hacía eco. Simplemente no la podíamos escuchar, podíamos estar en iglesias, estar en diferentes cosas, pero no hacía en nosotros nada. En Tierra Fértil yo soy una que aprendí que la palabra de Dios hoy en la vida mía es mi consejo diario, mi forma de caminar. Trato de caminar conforme a lo que Dios en ese libro, en ese manual de vida me indica. ¿Cuáles mujeres llegamos a Tierra Fértil? Llegamos mujeres con toda clase de problemática, e inclusive como llegué yo,
que llegué pensando que los problemas eran de mi casa, de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, pero yo no tenía un problema. Yo era una mujer muy brusca, era una mujer muy grosera, era una mujer que me faltaban muchas cosas, pero el Señor a través de Tierra Fértil fue mostrándome cuáles eran mis problemas, cuáles eran mis situaciones. Llegamos mujeres igual a como llegué yo, pensando que no tenía ninguna problemática, a como llegan alcohólicas, drogadictas, mujeres con depresión, faltas de amor, con finanzas en el suelo, como muchas las hemos tenido, pero ahí nos damos cuenta y nos recibimos esa ayuda idónea que viene del Señor. ¿En qué creemos? Creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios de principio a fin, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué fomentamos? Fomentamos la lectura de la palabra de Dios, en ese manual de vida, que es el único que nos puede llevar a caminar como Dios manda. No somos una religión, es muy importante esto. Nosotros no somos una religión, ni queremos que ninguna mujer cambie su religión. La religión que usted tiene es la mejor, es su religión, son sus raíces, y debemos respetar a las compañeras con su religión. Yo no sé qué religión son cada una de mis compañeras, por casualidad a veces sé, o las veo en la mía y a veces no las veo, no sé, y no es parte importante de esto. Lo importante aquí es tener una relación con el Señor. No hacemos ninguna distinción religiosa, no nos identificamos con nuestra religión. Tratamos en todo momento de mantenernos al margen de hacer signos o muestras de la cual yo voy. Invitamos a dar el primer paso para abrir nuestro corazón al Señor. Eso es lo más importante. La misión que nosotras tenemos es llevar más mujeres a los pies de Cristo, fomentar el crecimiento espiritual en muchas mujeres. Allá en la calle, compañeras y compañeros, están muchas personas debatiéndose entre la vida y la muerte. Y esta es una herramienta, como hay varias, pero esta es muy importante. Le puedo decir de esta porque es la que me ha ayudado a mí a crecer como persona. Evangelizamos, y esto es muy importante, evangelizamos con nuestro testimonio. A veces no necesitamos hablar, porque las palabras se las lleva el viento y es más importante los actos. Mas sí estamos obligadas de alguna manera a invitar a otras mujeres a recibir lo mismo que yo he recibido, a no ser egoístas con este privilegio de sentirnos hoy una hija de Dios, una persona a la cual, por lo menos yo puedo hablar de mí misma, yo no puedo hablar por mis compañeras, pero yo llegué sin una identidad. Yo ahora tengo una identidad de hija de Dios, tengo una autoestima adecuado a mí, porque Dios ahí me mostró que era su hija, que merecía todo lo que yo creía que no merecía. Nos convertimos en pescadoras al invitar a otras. Es muy importante que en nuestros eventos una compañera, como hoy nuestra compañera Cecilia, va a dar su testimonio de vida. Este testimonio se da principalmente para que a través de ella hoy se den cuenta que el Señor puede cambiar todo, que Él es el Rey de Reyes y que Él es el único que puede hacer posible lo imposible. Esta es mi visión, esta es la visión que el Señor hoy me ha regalado a mí para poder transmitírsela a ustedes hoy en este programa Espejos de tu Vida. Muchas gracias por haberme escuchado y las esperamos en nuestros eventos. Igual a nuestro capítulo, hay muchos capítulos en el país. Muchas gracias. Gracias, Judith. Qué hermosa visión. Así es como usted se da cuenta qué hacemos en Tierra Fértil. Quizás usted, varón, se pregunte, ¿y esas mujeres qué hacen? Eso es lo que hacemos, reunirnos a compartir la palabra de Dios, a crecer, a tener una nueva relación con Dios. Si teníamos una un poco rota o quizás muy fría, y si no teníamos ninguna, pues a crecer en Dios, a acercarse a Él, a vivir la vida que Dios nos llama. Y si a usted le dijeron que era muy fácil, la engañaron, porque cuando llegamos al Señor, Él
Él quita cosas que nos estorba para que seamos realmente mujeres para Él, mujeres creyentes, creyentes en su palabra, en su misericordia. Nuestra visión dice que tenemos una herramienta muy importante y esa es la palabra de Dios. Muy importante, no, la más importante. ¿Por qué? Porque es nuestro manual de vida. A través de la Biblia encontramos consejos, correcciones. Si no nos gustan que nos corrijan, ahí encontramos correcciones, guía, compañía. Pero para eso usted tiene que sacar el ratito o el ratote, como usted guste, sentarse con la palabra, leerla, escuchar la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y tiene que haber mucha disposición, porque si usted va a tomar la Biblia y a leerla como cualquier libro, pues así es, no tuvo ningún efecto. Pasó y leyó y la puede leer de tapa a tapa, que igualmente no va a tener ningún efecto. Pero si usted viene y toma un capítulo, un versículo, y usted lo hace suyo y usted empieza a meditar en esa palabra que se dio hace 2000, 3000 años, el tiempo es mucho, pero que hoy es efectiva, entonces usted va a sentir la diferencia. Ah, sí, es para mí, me están regañando, ¿qué me querrán decir? Entonces hoy viene Sonia a contarnos de ese manual de vida, esa parte que le habló primero a ella y luego a nosotras. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, personas que nos escuchan en esta emisora, Espejos de tu Vida. Muy agradecida con Dios por el don de la vida realmente, y un placer de verdad traer la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios primero obviamente me habló a mí. En 1 Corintios 10, 13, 15 me dice y nos dice a todos: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y sí, en realidad he estado pasando por una prueba de salud que yo he cuestionado a Dios, definitivamente, hasta eso me he permitido, ingratamente, porque Dios nos tiene y nos pasa por las pruebas fuertemente, pero aquí nos va a hablar mucho más, donde dice: y ustedes pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Y a veces pasando por ese tiempo es donde decimos: Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Y por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Pasamos y decimos: Señor, ¿cuánto tiempo más? Pero Él sabe hasta dónde llega ese tiempo. En Romanos 5, 3, 4 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo me preguntaba en este tiempo atrás, ¿he sido capaz de gloriarme en esta tribulación? ¿He sido capaz de decirle gracias, Señor, por esta prueba? Yo creo que humanamente no lo he hecho, pero ya cuando uno va aceptando la situación es cuando el Señor va haciendo esos cambios en nuestra vida. Continúo, dice: sabiendo que en la tribulación produce paciencia. Paciencia. En esta enfermedad que he pasado son 4 años realmente, y sí, he tenido que tener paciencia durante el dolor, durante los calambres, durante todas las cosas tan terribles que me han pasado, pero bueno, Dios ha aumentado mi paciencia grandemente. Y dice que igual la paciencia produce la prueba. Es esta prueba que pasamos, y durante esta prueba, esperanza, que es la que hay que mantener y no dejar caer en ningún momento, ¿verdad? En Isaías 48:10 nos dice: he aquí, te he purificado, pero no como la plata, te he aprobado en el crisol de la aflicción. Y busco la palabra crisol, lo que significa, y dice que es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. Imagínense lo fuerte que Dios nos puede hacer, ¿verdad? Como ese metal. Dice que soporta elementos a altas temperaturas, y nosotros, ese es el fuego por donde Dios nos pasa para hacer crecer nuestra fe y nuestra esperanza. Y en Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y a veces cuando ya
esta prueba va pasando, nos vamos calmando quizás y dejamos de orar, dejamos de pedirle al Señor que interceda por nosotros, y qué ingratos que somos, porque ahí es donde más tenemos que seguir orando, tenemos que seguirle pidiendo a Dios y no desfallecer. Es sumamente importante, y durante esta paciencia que dice que pasa la prueba y de esa prueba la esperanza, qué importante que es seguir agradeciéndole a Dios por el don de la vida, porque tenemos un techo que nos ampara, tenemos ropa que ponernos y comida en una alacena. Entonces, qué tan importante es, como habla esta palabra de Dios, mantenernos fuertes en la prueba. Esa prueba que ya sea el nombre que tenga, puede ser un hijo en adicción, puede ser una enfermedad, puede ser una parte económica que estemos pasando. Póngale el nombre que ustedes quieran, queridos escuchas, pero lo importante es saber soportar, seguir adelante y fuertes, mantenernos fuertes en esta vida tan bella que Dios nos regala, independientemente de la situación que estemos pasando. Es sumamente importante seguir adelante, no desfallecer, porque eso es lo más importante de nuestra vida. Esta palabra Dios me la ha dado, y en la mañana escuchando a un señor me decía y me corroboraba que realmente por las pruebas que pasemos debemos ser fuertes, y ahí seguimos adelante. En realidad somos humanos, y como humanos pues nos derribamos a veces, pero es en la fe que debemos mantenernos para echar para adelante, y tomados de la mano de Dios, de verdad somos más que vencedores, siempre y cuando creyendo que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Compañera. Gracias, Sonia, qué buena palabra. A ver, ya usted analizó en quién está fundamentada su vida, quién le está creyendo, en qué medio de las circunstancias, qué está haciendo usted, desesperada, buscando opciones. Ahora con todo este cambio que ha sufrido el país, sí, hay que buscar opciones, hay que prepararse. Y eso es lo lindo de que Dios un día nos llamara a través de Tierra Fértil, porque Él nos abre puertas, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía. Él nos da la sabiduría para decir, aquí voy, aquí no voy. En medio de las circunstancias, como dice Sonia, de su enfermedad, ¿a quién le estaba creyendo ella? ¿A quién le cree usted hoy? Si está en una situación financiera terrible, ¿a quién le está creyendo? ¿A un banco? ¿A un prestamista? ¿A un amigo? ¿O a Dios, que es el dueño del oro y la plata? Al Dios que le puede dar una estrategia, porque hay que ser responsables, y lo aprendí yo y lo aprendí bien duro. Ok, sí, nos metimos en una deuda. Paguemos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese nivel de serle fiel a Dios, y de saber de que si Él nos ayuda, claro que hay que trabajar, y trabajar duro, sin llegar al extremo de volvernos adictos al trabajo. El balance es muy importante. Pero en un momento yo creí que Dios me mandaba todo el cielo, y me tuvo que pasar por el proceso para entender de que no es así, de que yo trabajo y tengo que pagar. Si usted está en una situación de salud difícil, sí, Dios dejó a los médicos, pero Dios es el médico por excelencia. En oración, preséntele y pregúntele a Dios quién le puede ayudar. Gracias a Dios por la seguridad social que tenemos, que a veces no nos atiende como debiéramos, pero que ahí está también. Si usted está en situación familiar, recurra al Señor, recurra a consejería, busque, hay grupos de apoyo, hay gente muy preparada para ayudarle. No se quede llorando sobre la leche derramada. A veces vivimos en un pasado que no tiene sentido. Salga, busque, arréglese, peínese, maquíllese, vístase como si fuera para una gran fiesta, porque la fiesta más importante es usted y el Señor en oración. Dios permite que su palabra llegue hasta su vida. Así que continúe leyendo la Biblia, estúdiela, busque cómo estudiarla con personas en internet, sea sabio a la hora de elegir un programa para ver, pero no se quede llorando, no se quede abatida. Difícil,
Sí, pero no imposible, porque tenemos al Dios poderoso que pelea por nosotras. ¿De acuerdo? Así que a seguir la lucha que es diaria. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Cristo que nos da la estrategia, el Espíritu Santo que camina delante de nosotras. Están en pantalla los números a los cuales usted puede llamar. Lidia está en cabina, déjele su mensaje, su petición de oración. Gracias Giselle, Madrigal, Olga Lidia Vega, Deyanira Romero, Mauren Vega, Cini Quiroz, gracias. Está Vicky Altamirano y todas aquellas personas que están conectadas. Invite a todas las compañeras a ver el programa. Gracias por la Junta Nacional, esa junta que Dios ha puesto ahí. Y queremos recordarle a través de Espejos de tu Vida que tenemos una gran responsabilidad como miembros de una asociación. Y es presentarnos el próximo 7 de septiembre a cumplir como miembros a la elección de la nueva Junta Nacional. Ya Dios escogió y eso téngalo usted por seguro. Pero nuestro deber es presentarnos y emitir un voto. Así que compañeras, desde ya las invitamos. Se para el 7 de septiembre. Creo que ya todos los grupos están listos o preparando el transporte, la alimentación que hay que llevar y la que van a dar. Las compañeras allá la han preparado. Y sobre todo, disponga su mente y su corazón. Si Dios la llama a servirle en la Junta Nacional, no le diga que no, porque no le está diciendo que no a tierra fértil, como en todo, sino a Dios. Y si tiene que pasar por un proceso para llegar ahí, bendito sea Dios. Ser parte de la Junta Nacional es un privilegio, conlleva mucha responsabilidad, pero si Dios dio, Dios prepara. Así que si en su corazoncito usted escucha que Dios le está diciendo, sí, vaya, usted puede, pues hágalo. Porque si Dios está con nosotras, ¿quién contra nosotras? Se pueden levantar muchas cosas, pero no se va a salir de ahí. Entonces, a cumplir con nuestra responsabilidad como miembros de una asociación cristiana internacional. También queremos invitarle a que usted, si tiene petición de oración a través del Face, también lo haga. También estamos en YouTube. Busque Tierra Fértil ahí en YouTube y ahí estamos. Ahí puede ver el programa, usted busca el día y también. Una herramienta muy importante que tenemos es el testimonio. Nosotras realmente damos testimonio con nuestra manera de ser, de vivir. El cambio que Dios hace en nuestra vida a través de Tierra Fértil es el testimonio diario. Y hoy Cecilia viene a contarnos un poquito de lo que era su vida, cómo Dios la ha respaldado y cómo Dios la ha bendecido a través de Tierra Fértil. Sea muy bienvenida, Cecilia. Muy buenos días, así como dice mi compañera, mi nombre es Cecilia Ríos Portugués, vengo del capítulo Mujer Virtuosa. Soy casada, tengo 4 hijos, 3 aquí y 1 en el cielo, y un nieto precioso al cual amo. y sí, aquí vengo a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. De verdad que Dios ha trabajado en mí demasiado. Y antes de empezar mi testimonio, les voy a dar la palabra que Él me regaló antes de dar testimonio, de decirme que ya era hora. Porque en mis oraciones, cuando yo oraba en la mañana, Él me decía, ya es hora. Esa vocecita que me decía, ya es hora. Yo le decía, Dios, ¿será hora que ya voy a morir o qué es? Pero no, era hora de que ya diera mi testimonio de lo que Él había hecho en mi vida. Y está en Timoteo, 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí Dios me dijo, sí, está preparada. Y les empiezo a contar mi vida. Vengo de una familia de 5 hermanos. Somos 3 mujeres y 2 hombres, los cuales vivimos muy felices en la niñez, hasta el momento de que ya yo empecé a tener razón de lo que era la vida, porque ya cuando empecé a darme razón de lo que había en mi hogar,
que mi papá era un hombre muy machista y mi mamá una mujer muy sumisa. Ella siempre acataba lo que él decía y nosotros teníamos que hacer caso a lo que mi papá decía, porque él siempre lo que él decía había que hacerle caso. No se podía hacer otra cosa que no lo que él decía. Así transcurrió mi niñez. Mi papá era una persona de la cual sacaba licor, cuando eso era el que le decían el chirriti. Y siempre en mi casa habían bastante gente, hombres ahí reunidos sacando licor y tomando, cosa de que yo empecé a probar el licor a mis 8 años. Cuando él empezaba a sacar el licor y los sorbillos que dejaba la gente en la mesa, yo siempre me metía debajo de la mesa y todos los sorbillos me los tomaba. Imagínense cómo quedaba yo a los 8 años cuando terminaba ya la noche, ¿verdad? Que no sé ni cómo llegaba a la cama porque llegaba bien tomadita. Entonces ahí empecé yo mi vida, que yo digo que soy una mujer alcohólica. Empecé a los 8 años a tomar. En ese trayecto de mi vida transcurrieron golpes, porque mi papá, como tomaba tanto, siempre llegaba a la casa y eran golpes, gritos, y siempre nosotros teníamos, mi hermano y yo, esconder los cuchillos, el martillo y todo, porque siempre le llegaba a pagar a mamá. Y siempre habían golpes, nunca había un día que no hubieran golpes ni gritos, porque mi papá tomaba todos los días, se tomaba en esa casa. Y así empezó toda mi niñez. A los 12 años muere mi hermano mayor. Él era policía y en eso lo habían mandado a la frontera cuando hubo lo de Somoza. Murió, nunca lo encontramos, murió ahogado. En ese tiempo mi mamá cayó en depresión por medio de ver que no encontraba a su hijo. En ese tiempo ella no quería nada, lo único que era llorar y llorar por él. En ese tiempo entré yo al colegio, mi papá me mandó a la fuerza, yo no quería ir a estudiar porque no quería estudiar, yo lo que quería era trabajar. Y él me dijo, no, usted tiene que estudiar. Bueno, yo fui a estudiar, pero no, como dicen, no fui a estudiar, sino que fui a parrandear. Yo me iba para el colegio, todavía sí, llegué hasta 9º, no terminé el 9º, pero llegué a 9º. Me quedé 1 año en 2º y ya, yo lo que hacía en el colegio era que llegaba, me bajaba del bus, dejaba el bolso con los cuadernos en un kiosco que había ahí en el parque y lo dejaba ahí y me iba. Y a las 4 de la tarde regresaba para poder volver a recoger el bolso y montarme el bus para venirme a la casa, pero no iba al colegio. Mis papás nunca se dieron cuenta porque nunca iban a recoger notas ni iban a preguntar por mí lo que hacía. Siempre eso es lo que hacía. Cuando ya cumplí mis 15 años, yo le dije a mi papá que no quería estudiar más, que yo lo que quería era trabajar. Y según yo, digo yo, aquí es el momento de escaparme, ¿verdad? Digo, para poder ir y disfrutar más la vida. Pero no, yo según yo iba a ir a trabajar a una tienda y no a donde él me decía. Entonces él me dijo, no, usted tiene que trabajar donde yo diga. Y donde él me dijo, eran de la finca donde vivíamos, porque nosotros vivíamos en una finca. Ahí trabajé sembrando café, regando abono, apodando, haciendo trabajos de hombre, cosa que él siempre nos ponía a hacer cosas de hombre, a pesar de que fuéramos mujeres. Y mis hermanos y yo siempre llevamos una vida muy dura, por medio de que siempre lloviera o no lloviera, había que ir a trabajar. Bajo el agua, bajo el sol, había que trabajar en el campo. Nosotros siempre para Navidad, para mí, no, yo siento que para los niños siempre ha sido bonito, pero para mí nunca fue bonito. Un 24, un 31 de diciembre, siempre habían pleitos, habían golpes, había gritos. Sí habían regalos, pero esos regalos no llenaban por medio de que siempre habían gritos y golpes hacia mi mamá y hacia nosotros. Siempre hubo ese rencor sobre mí por mi papá porque él era muy egoísta y muy machista y yo a mi mamá siempre le reclamaba de que por qué era tan sumisa,
nunca se defendía, siempre bajaba la cabeza y nunca decía nada. Mi papá siempre le pasaba por el frente a ella con las mujeres, y mi abuelita le decía a mi mamá, mire, ahí viene aquel con aquella, vaya y le pega, pero mamá siempre decía que no, que Dios guarde, porque Moncho se enojaba. Y a ni quién salía con la escoba a pegarle a esas mujeres, yo. Después llegaba mi papá y me ponía, imagínese, ¿verdad?, a darme con una tajona o con lo que tuviera, con una faja, lo que tuviera en la mano me pegaba. Así transcurrió el tiempo. En eso, ahí mismo en la finca, la señora que trabajaba en la casa de campo que había ahí, me dijo que si yo quería entrar a trabajar ahí. Y yo le dije que cómo iba a trabajar si yo no sabía ni cocinar un huevo. Entonces me dice, no, yo sé que la señora le enseña. De verdad, entré a mis 15 años a trabajar en esa casa. Ahí trabajé 25 años de mi vida. Trabajé y ella me enseñó a cocinar. Todo lo que sé cocinar en este momento, se lo agradezco a ella porque ella me enseñó a cocinar todo, a mi patrona. Gracias a ella aprendí a hacer todo lo que sé ahora, las comidas y todo eso. Ahí empecé el otro trayecto de mi vida. Yo sé que yo no fui una muchacha muy quieta, fui muy picarona, me gustaban mucho los novios, siempre escondidas de mi papá porque él nunca nos dejaba tener novio, porque decía que nosotros nunca nos teníamos que casar porque siempre éramos de él. Aunque siempre nos decía, ustedes nunca se van a casar, y yo siempre por detrás cruzaba los dedos, decía, sí, nunca me voy a casar, pero siempre pasó así. Ahí trabajé los 25 años de mi vida, ahí en ese trayecto pasó el trayecto de mi hermano, que ya mi mamá salió de la depresión, pero después entró en la menopausia, me agarra entre ojos y empieza a agarrarme entre ojos, y a mi hermana, la menor, ella eran los ojos de ella, la vida, la cosita de ella, y yo siempre decía, y yo trataba de hacer cosas buenas para agradar a mi mamá y mi papá, pero nunca lo pude hacer, nunca les agradó seguro lo que yo hacía, siempre yo trataba de hacer bien las cosas y ella nunca le quedaba bien a mi mamá, siempre las cositas bonitas y todo era para mi hermana. Yo nunca tuve las cositas que ella tenía. Yo siempre decía que ¿por qué me hacían a mí a un lado si yo trataba de ser buena? Pero seguro ellos me veían con ojos de que como era tan chispa, ¿verdad?, que era tan picarona, que siempre andaba con novios, que andaba con todo eso. Y mi hermana sí estudió, entonces fueron los ojos de ellos dos. En ese trayecto de vida que yo entré a trabajar en esa casa, ahí conocí a un muchacho en ese trayecto cuando yo tenía 20 años. Conocí a ese muchacho y empezó a echarme palillos, pero yo no quería. Yo decía, no quiero tener novio, la verdad que no. En este momento quiero disfrutar la vida, decía yo, ¿verdad? En una noche llegué yo de trabajar y estaba mi papá reunido ahí con el montón de gente que había, porque siempre había gente. Esa noche yo entré y ese señor le dice, qué bonita que está la macha, porque a mí solo macha me dicen. Y en eso mi papá se vuelve y le dice al señor, dice, sí, pero eso ya no vale nada. Esas palabras calaron para mí, que como que quedaron ahí pregadas en el alma, porque duele más una palabra que un golpe. Y yo dije, bueno, está bien, no valgo nada. Yo todavía valía, a mis 20 años valía, decía yo. Esa noche fui y busqué a ese muchacho y yo le dije que si quería estar conmigo y él me dijo que sí, está bien. Entonces, en esa noche yo estuve con él, esa noche quedé embarazada. Fue duro para mí porque me marcó esas palabras de mi papá. Y al tiempo me di cuenta que esa persona era casado, cuestión de que me había dicho que era soltero, que no era casado, que era soltero. Su papá me había dicho a mí que él era soltero, que no tenía ningún compromiso. Y era casado y tenía 5 hijos.
y él me decía que no, que era soltero. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, yo dije, Dios mío, mi papá me va a matar a leño, porque como era de machista y era de terrible que era, pues en este momento nunca, hasta el día de hoy me dijo por qué lo hice, ni por qué hice lo que hice. No sé por qué no me lo dijo ni nada. Él ahora ama a mi hija sobre todas las cosas, la ve como una hija. En ese momento ya el muchacho se tiene que ir de la finca donde estaba trabajando, ahí donde yo vivía, y se vuelve mi cuñada y me dice, Macha, ¿por qué no le dice que le regale el cassette? Cuando eso se usaban los cassettes para el radio. Y yo por dentro decía, más recuerdo lo que tengo aquí adentro en mi pancita, no puede haber nada más. En eso ya se fue. Nunca le dije que yo estaba embarazada. Él se dio cuenta por medio de un amigo mío cuando mi hija tenía 2 años, pero él nunca preguntó por ella, nunca dijo quiero verla, nada. Cuando su papá se dio cuenta de que yo tenía una hija de él y él estaba en el hospital agonizando, me llamó y me dijo que le llevara a la chiquita para verla, que él quería conocerla antes de morir. Y yo le dije no, en este momento yo me arrepiento de lo que hice, que yo le dije no, yo no le voy a llevar a mi hija para que usted la conozca porque usted me mintió, usted me dijo que su hijo no era, que su hijo era soltero y era casado y tenía hijos. Se murió el Señor, me quedó eso a mí de que no le enseñé a mi hija, por medio del rencor que yo tenía en mi corazón, por medio de él. Así pasó el tiempo y mi hija, cuando tenía 3 años, siempre le decía papá a mi hermano, y mi sobrina, ella salía corriendo las dos a topar a mi hermano y le decía papá, papá, y mi hija le decía, y en eso se volvió mi sobrina y le dice, no, ese es mi papá, no es su papá. Entonces mi hija me decía, mami, yo quiero un papá, y yo le decía, ay no mami, tranquila, así estamos bien las dos dormimos bien tranquilas en la cama, y ella me decía, no mami, yo quiero un papá en la cama. Y yo le decía, no mami, estamos bien así, tranquilas las dos, no vamos a estar con nadie que nos moleste. Y en eso entra un muchacho a trabajar ahí a la finca cuando mi hija tenía 3 años, de San Carlos. Lo trae mi primo a la finca a trabajar. Él le picaba la leña a mi mamá y le decía, y en eso un día íbamos saliendo mi hija y yo para la abuela, y me dice, mami, ese papá. Le digo, ay no mami, vea qué feo que es. Y tras de eso, feo, es de San Carlos. Y con botas de hule, no, Dios guarde, le decía yo, ¿verdad? Que Dios guarde a ese muchacho. Y mejor no fuera hablado, porque es mi esposo. Tenemos 27 años de casado, gracias a Dios. En ese trayecto ya me casé, jalé 4 meses con mi esposo y me casé. No fue fácil, porque yo me casé no amándolo, porque no lo amaba para casarme, sino yo lo que quería era salir de mi hogar, perdón, salir de ahí, de ese hogar donde yo quería salir. Y lo malo fue que en ese hogar yo hice lo mismo que hacía con mi papá, en el hogar que mi papá era siempre pleitos, gritos y alcohol. En mi hogar empecé a tomar, habían gritos, pleitos. Cuando nació mi segunda hija, seguían los pleitos y seguían el licor. Yo era feliz saliendo a irme para los bares, dejar mis hijos con mi mamá o con mi hermana o con quien fuera. Yo los dejaba para irme a un bar, a un baile con mi esposo, y siempre llegábamos tomados los dos y siempre había pleitos, en cuestión de que hasta un día casi intenté matar a mi esposo. Le pegué y le pegué tanto que si no llega mi primo a quitármelo, lo mato, porque yo era muy chichosa, muy colérica. En esos momentos yo hacía lo que fuera. Todo lo que no quería mi papá lo agarré yo. En ese mundo donde andaba, esas cosas que yo digo que era el libertinaje, ahí yo quería que mi esposo me hablara con palabras bonitas para que cosas que uno se sintiera como, pero mi esposo nunca era cariñoso conmigo, sino que siempre era muy seco. Y siempre uno en la calle encuentra que alguien quien le caliente la oreja, ¿verdad?
En ese momento encontré por medio del celular, que yo digo que el celular es bueno, pero a la vez no es bueno, ahí empecé yo a hacerle infiel a mi esposo. Con el medio del celular, conocí a una persona, esa persona la conocí y empezamos a salir. Y ahí fue cuando yo le fui infiel a mi esposo, le fallé. Fue solo una vez, pero eso quedó ahí impregnado en mí y yo callé. Según yo dije, no, ya pasó, lo voy a dejar. Dejé todo eso atrás, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Mi esposo se dio cuenta y me reclamó, con toda su razón del mundo me reclamó. No tuve palabra, ni voz, ni nada ni podía verlo a la cara para decirle perdón. En ese trayecto yo me sentía mal de ver lo que le había fallado. Y me dijo, yo me voy de la casa, y yo le dije, no se vaya, por mis hijos no se vaya. Y él, yo le dije, deme una oportunidad donde yo pueda hacerle ver, que usted pueda ver que yo cambio, y quédese. En ese trayecto yo me fui y busqué ayuda. Le dije a mi prima, la llamé y le dije, yo puedo ir a ese lugar donde usted está yendo. Y me dice, sí, claro, venga. Esa noche yo fui y desde que llegué y entré a ese lugar, lloré y lloré. Llegué ahí, a tierra fértil, un lugar cual me ha llenado demasiado, cambió mi vida. Yo pasaba al frente de ese lugar donde estaban reunidas y yo decía, Dios mío, qué montón de mujeres ridículas abrazándose y besándose y esa aplaudera y esta cosa y la otra. Yo decía, yo ahí nunca voy. Primero porque me van a quitar lo que a mí me gusta, que era el guaro, ¿verdad? Y el andar en bailes y andar en bares. Cuando yo entré ahí, Dios me habló y me dijo, este es su lugar. Y esta fue la palabra que Dios me dio ese día. Mire, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Yo llegué con el corazón roto, pensando de que necesitaba demasiada ayuda para poder salvar mi matrimonio, salvar a mi hogar, mis hijos, de ver que sentía vergüenza, ver que mis hijos se dieron cuenta de la clase de mamá que era yo, a pesar de que ellos me tenían en un pedestal y que se les cayó de la noche a la mañana al suelo esa mamá. En eso ellos vieron, y mi esposo, el cambio que yo di. Y mi esposo llegó y me dice, gorda, necesito hablar con usted. Yo dije, Dios mío, va a haber algo fuerte aquí. Y me dijo, he visto el cambio en usted. Quiero empezar de nuevo, no darle una oportunidad, sino empezar de nuevo. Y gloria a Dios, hemos empezado hace 2 años y medio de que yo estoy en esta estrategia, que ha sido una maravilla para mí, porque empecé a quererme yo, empecé a perdonarme yo, para poder amar a mis hijos, amar a mi esposo, que hoy lo amo sobre todas las cosas del mundo. Lo amo y lo aprecio y le agradezco que Él esté conmigo y que me haya perdonado, y a mis hijos que me hayan perdonado por la falta que yo cometí. Pero si no fuera sido por esta estrategia, en este momento yo no sé a dónde estuviera. Porque ahí hay mujeres que usted entra y ve mujeres que dice aquellas caras, ay no, ¿verdad? Pero ahí hay mujeres con corazones rotos, que Dios llega y los sana, a como sanó el mío, y a como lo ha seguido sanando, a como ha sanado el corazón de mis hijos, de mi nieto, de mi hija, de todos en mi hogar, de mi esposo, que les vio el cambio en mí, vio que ya la mujer gritona, la mujer que tomaba, que el alcohol, gloria a Dios, se está desapareciendo de mi hogar. Mi hija, la segunda, le encantaba el licor también, y ahora ella sale y me dice, mami, yo no sé cómo es que usted le pide tanto a Dios, que yo ahora llego a una fiesta y no puedo, mami, dice, no puedo tomar. Y yo digo, bendito Dios,
Solo Dios hace esas cosas. En mi cuarto yo siempre doblo rodillas, porque siempre le pido a Dios por ellos, por mí, para que no volver a caer en lo que estaba antes, pues siguiendo pidiéndole a Dios de que me dé fuerza a seguir adelante y seguir en este grupo tan maravilloso que es de mujeres de tierra fértil, que si no fuéramos estado ahí, no sé dónde estuviera yo en este momento, seguro divorciada, porque uno solo no puede, definitivamente solas no podemos, menos si no está Dios en nuestros corazones. Yo ahora ver que en mi hogar vamos a cenar, oramos, si vamos a hacer algo, oramos, cosa que yo nunca en mi hogar se hacía eso. A veces pasamos por pruebas, ahora yo estoy pasando por una prueba, pero yo le digo, Señor, toma mi carga, ayúdame a llevarla, porque contigo va a ser más flexible llevarla. Y así es, con Él todo lo podemos. Gracias a Él yo pude salvar a mi matrimonio, salvar mi vida, porque gracias a Él, cuando intenté quitarme la vida, no pude, porque gracias a Él tenía un proyecto en mí, que yo sé que es ayudarle a muchas mujeres de que sí se puede salir adelante, que sí podemos salir, que esta Macha que está ahora aquí no es nada de lo que había antes atrás. Ahora es una Macha más feliz, una mujer que cree en Dios, que tiene a Dios en su corazón, que vivimos mi familia y yo llenos de Él, y vamos a seguir así agarrados de la mano de Él, porque sin Él no podemos ser nada. Gracias a Dios, ahora tengo a mis papás conmigo, ellos están viviendo conmigo, les doy todo el amor del mundo, porque son mis viejitos, son mis bebés, como ellos dicen, yo soy la mamá de ellos, dicen, y ellos siguen siendo mis bebés y seguirán siéndolos, y ahí les voy a dar hasta donde Dios me lo permita, darle todo lo que yo pueda, a pesar de que gracias a Dios perdoné a mi papá, de todo el rencor que tenía, fue sanado. Gracias a Dios pude decirle a mi papá que lo amo, igual que a mi mamá, que le puedo decir ahora te amo. Antes no se lo podía decir, pero ahora se lo digo y con el corazón lleno, que la amo y que los amo a los dos, igual que a mi esposo, que es el hombre que Él puso en mi camino, y yo sé que Él tiene grandes cosas para nosotros como familia, y yo sé que lo declaro en Dios, que mis hijos, mi esposo van a estar a los pies de Él, sirviéndole en un tiempo no muy lejano. Ahí vamos a estar todos en familia, sirviéndole a Él, a como lo estoy haciendo yo, sirviéndole, porque es una gran devoción servirle a Él, es una gran alegría estar junto a Él. Sin Él no somos nada. Gracias a Dios pude salvar a mi familia y poder seguir adelante y vivir feliz como lo he hecho hasta ahora. Este es mi testimonio. Espero que les haya calado a cada una y a cada uno en sus hogares, a cada persona que esté ahí escuchándonos, y pidiéndole a Dios que cada una de nosotras podamos seguir adelante con nosotros, para seguir adelante con esta estrategia que es tan maravillosa, que solo Él, porque sin Él no podemos ser nada. Sin Dios en nuestros corazones no podemos ser nada, porque Él sigue adelante en nuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios porque a mis hijos los tengo ahora, cada uno con su trabajo, felices de la vida, pidiéndole a Dios, porque mi hijo es especial, el menor. Él tiene un retraso, no se le echa a ver, pero tiene un retraso, y gracias a Dios y bendigo a la empresa donde él está, porque le dieron trabajo, tiene un mes de estar ahí. Yo feliz de la vida, porque ahora él está que no se cambia, porque él dice, mami, ya tengo mi sueldo, puedo comprarme esto y comprarme lo otro.
Y doy gracias por esas empresas que les da oportunidad a esas personas que son especiales, que tienen discapacidad, que son personas que hay muchas partes donde les cierran las puertas. Y gracias a Dios él está ahí y está contento. Y bendito Dios, y de hecho le doy muchas bendiciones a esa empresa, ¿verdad? Y a esas personas, cada una de que sacó el tiempito para hacerle la entrevista a mi hijo. Y a mi hija también, que tiene mes y medio también de trabajar, a esa empresa también donde está. Muchísimas bendiciones. Y le doy gracias a Dios porque nos ha permitido a mi esposo y a mí darles a cada uno de ellos su carrera, su estudio, cosa que yo le decía a Dios antes de que le permitiera que mis hijas no fueran igual que yo y que ellas pudieran estudiar y aprovecharan el estudio para que no hicieran el mismo error que yo cometí de seguir el camino que yo seguí. Y gracias a Dios Él me escuchó y me escuchó y hizo el milagro de que mis hijos salieran adelante. Cuando yo llegué a esta estrategia, hice esta oración que me llenó demasiado el corazón, y en ella yo aprendí a valorar lo que soy ahora. Ahora voy a hacer esta oración por ustedes y repitan conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti pidiendo perdón por mis culpas, por mis pecados que cometí en mi pasado, consciente e inconscientemente, Señor. Hoy te reconozco, mi Señor, como mi Señor y Salvador de mi vida. Por eso te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y el de mi familia. Y no permitas que vuelva a caer en el mundo del pasado. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ay, de verdad que Dios, cuando uno escucha eso, Dios haya permitido que usted haya tenido un oído sensible para escuchar cómo Dios la levantó, una niña de 8 años tomando, y no cualquier cosa, chirrite, guaro puro. O sea, solo Dios la sacó, solo Dios la libró, solo Dios la guardó, aún en medio de su dolor, de todas sus cosas. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no? Es que no hay manera en que podamos decir otra cosa. ¿Cómo no agradecerle? Una familia restaurada. Sí es posible, sí hay restauración para la familia, para los hijos, para las relaciones. Solo es cuestión de buscar ayuda. Sí, ¿y qué más ayuda que Dios mismo? A través de Tierra Fértil, esta hermosísima estrategia. Señor, nos abra los oídos. Yo no me canso de decirles, el Señor nos abra los oídos para poder entender, para poder escuchar su palabra, su voz guiándonos. Si usted hizo esta oración, de verdad que gracias. Gracias porque ha ingresado a ser de la familia del Señor. Si se reconcilió también, muchas gracias. Dios es un Dios fiel, Dios cuida su vida, Dios cuida a cada uno de nosotros. Dios está al pendiente de los mínimos detalles. Y así como cuidó a Cecilia desde niña y la levantó y la tiene hoy sirviéndole, yendo donde Dios la mande, hoy aquí por primera vez en Espejos de tu Vida. Y yo sé que Dios hace algo en ese corazón que estaba destrozado, que quizás no tenía esperanza, pero que se ha dado cuenta que levantó a Cecilia y que la puede levantar a usted, mujer. Si en este momento siente que no hay salida, sí la hay. Si ya escuchó a Cecilia, sí la hay. Así que a seguir creyendo. Gracias Vicky, Cata, Mirlen, Catherine, Patri, todas las que están conectadas a través del Facebook. Es muy importante que usemos las redes sociales para bien, es cierto. Los celulares mal usados son muy malos, valga la redundancia. Pero Dios, que toma el control de todo, es el que hace, el que da, el que quita. Gracias, mujeres virtuosas. Si se cumple la palabra de Proverbios 31 en cada una de ellas, hoy en Cecilia a través de su testimonio. Mujer esforzada, valiente, mujer que está al pendiente de su familia. Judith,
Sonia, Cecilia, muchas gracias por decirle sí al Señor. Ellas se reúnen en Alajuela Centro, en Qué Rico, los miércoles a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted llegue. Con la bendición de Dios, esperando siempre estar en las manos de Dios cada día en todo lo que hagamos, nos despedimos hoy. Que tenga un día muy, muy bendecido y a cualquier hora que nos escuche y nos vea, igualmente que reciba bendiciones. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.